Hoy es, ¿qué es? ¿Miércoles? Miércoles 28, San Judas Tadeo. Y miércoles de Eddie Small. Ya llegó Muy el bien. querido Eddie Small. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo aquí volviéndome loco porque desde la mañana no para mi teléfono de sonar con este tema de el susodicho y su karma que le regresó y bueno, lo único que he querido decirles a todos y pedirles una disculpa es por no haber querido dar declaraciones, pero creo que a final de cuentas no tengo yo nada que decir. Como lo dije desde el principio y ustedes me conocen, pues soy una persona que siempre ve el lado bueno de las cosas y también creo muchísimo en la energía y en el universo y que en lo que siembras es lo que cosechas y pues a final de cuentas lo que yo voy a seguir invitando de aquí a toda la vida es a que seamos buenos seres humanos, que seamos fraternos y amorosos con el prójimo y que sepamos que si nos expresamos, escribimos, hablamos, actuamos o pensamos, como dice el budismo, porque todo cuenta, pues que a final de cuentas te puede acumular para positivo o se te puede regresar para negativo. Así que mejor hagamos cosas positivas por uno mismo, por el prójimo y por los demás, para no después tener un resultado de causa-efecto negativo. Y eso es con lo único que me iría en este tema, ¿no? Que sabemos claro. que... Es en contexto para la gente que no lo sabe. Fue arrestado hace unos días en Texas por conducir intoxicado Pedro Ferriz Hijar. Ya se ha circulado en diferentes espacios, entre ellos Sin Censura, la fotografía y las causas del arresto. Conducir intoxicado, un DWI en Estados Unidos, que no es lo mismo a un DUI. Y bueno, pues por ahí también ya me respondió en Twitter Pedro Ferriz Hijar. Oye, mi querido Eddie Small, el berrinche, carambas, el berrinche de los gobernadores de la Alianza Federalista por un nuevo pacto fiscal, pues tiene que ser explicado con peras y manzanas. ¿Y quién mejor que tú para ponernos las cosas en contexto? Así es, como sabes, he tenido yo una discusión desde el día de ayer que escribí un tuit que hablaba yo de la Constitución del artículo 117, explicando, como saben, con fundamento y sustento, pues por qué de alguna manera se había, podríamos decirlo de alguna forma, se había hecho toda esta polémica. Yo lo que les quiero explicar un poco, porque ya saben que me fascina explicarle a la gente de una manera muy, pues yo diría con un lenguaje muy cotidiano y coloquial para que todos podamos entender en casita, que de hecho le mando un abrazo también a la audiencia y un beso porque los amo. Y bueno, piensen que el tema este de la federación y el pacto fiscal vendría siendo como una familia funcional. Pensemos en una familia funcional. Bueno, viven todos en alguna casa que podría ser la república y resulta que cada uno tiene un distinto ingreso y habrá los que tampoco tienen ingresos, que son menores de edad, pero a final de cuentas todos comen en esa casa, todos visten en esa casa, todos necesitan pagar los servicios de esa casa, etc, etc, etc. Entonces, bueno, pues unos aportan más, otros aportan menos, otros aportan lo que pueden y otros de plano no aportan porque no tienen ni siquiera la mayoría de edad, por ponerlo en un ejemplo. Pero hay un pacto y es un pacto de casa y funciona muy bien la familia y todo lo demás. Bueno, pues este pacto, a final de cuentas, se hace desde el sexenio de Calderón, donde se dictan los porcentajes y cómo iba a funcionar este pacto. Y es en concordancia, ¿no? Si recordamos, bueno, pues teníamos la Conagua, aunque ahorita estos gobernadores se salieron e hicieron su propia alianza, pero bueno, funcionalmente, vamos a decir, valga la redundancia, funcionaba la Conago y este era un acuerdo desde el sexenio de Felipe Calderón, lo cual nos cae a sorpresa que hoy estén haciendo todo este relajo, porque no es un pacto que se hubiese inventado en esta administración, viene desde esa administración y funcionaba. Ahora, si me preguntan cuáles son las razones por las cuales está naciendo todo este tipo de, pues vamos a decir sí diría como de alebrestar, como de querer ser como a la confrontación, de ver que quién es más chucha la cuerera, de alguna manera podría decir hasta de retar, porque pareciera retador esto, pues es simple y meramente un berrinche. ¿Por qué? Porque los estados sí tengo que reconocer que han sido muy responsables. Pónganse a pensar que los estados podrían recaudar mucho más.
pero no hacen esfuerzos para recaudar sus prediales, para recaudar muchas cosas que están dejando de hacer, justamente para proteger, vamos a decir, su venia electoral, porque de esa manera pues tienen a la gente tranquila y contenta y pues realmente se alimentan de lo que les transfiere la federación, vamos a decirlo, lo cual es una irresponsabilidad, porque los estados deberían de hacer un gran esfuerzo para tener mayor recaudación propia y dejar de estar tan codependientes como ser codependiente de papi, o sea, del papá, y de pronto no saber que te tienes que ganar tus cosas. Entonces, bueno, pues a final de cuentas funcionaba. ¿Qué pasa? Pues que venimos con un recorte presupuestal por austeridad y por esta pandemia. Entonces, de pronto, pues como que ya no les pareció. También, ¿por qué no les pareció? Porque se hizo el INSABI. Antes ellos recibían el dinero de la parte, vamos a decir, de salud, y vete tú a saber cómo lo distribuían, porque se ha documentado que los mayores desvíos que se dieron en los últimos años en el país no eran de recursos federales casualmente, el mayor porcentaje, y eso está en estudios que son comprobables, que los podemos encontrar y hasta los podemos exhibir aquí, donde el mayor desvío venía de los estados y municipios, el mayor endeudamiento que hacían irresponsable venían de los estados y de los municipios, total que siempre quedaban a deber, pedían prestado a los bancos y total pues se acababa la gestión y le dejaban la deuda y el problema al que venía. Entonces vienen de vamos a decir que de una administración disfuncional, se les está tratando de poner en orden, ya no reciben este ingreso que recibían de salud porque ahora viene directo del INSABI, ya les mandaron la Guardia Nacional, entonces también ha cambiado un poco el esquema de los recursos de seguridad pública y finalmente lo están haciendo como un berrinche porque no quieren tocar su parte electoral, porque de esa manera pues estarían perjudicando y como ustedes saben las elecciones en los estados y en los municipios es mucho como vamos a decir que una dinámica local. Entonces tú si de pronto te pones duro para cobrar el predial, para poner de alguna manera impuestos que se tendrían que poner ya locales para recaudar más ahí, pues le estarías pegando para el 21 a la parte electoral, entonces no la quieres tocar. Y por el otro lado también están molestos porque con el recorte viene un año electorero, no van a recibir lo que recibían antes por todo lo que acabo de explicar, entonces no van a tener recursos para repartir y comprar votos y de esa manera pues posiblemente van a perder la mayoría. Ahora, porque esto es muy importante que todo lo vayan entendiendo, ¿por qué están haciendo también este berrinche? Porque antes sí funcionaba. Bueno, ya les expliqué entre el recorte, el no recorte, el 90% de lo que los estados realmente ejercen es de transferencias de la federación. Solo el 10% es lo que recaudan ellos. Es ilógico cuando ellos podrían recaudar prediales y sí hacerlos efectivos y cobrar los impuestos y las actualizaciones y todo lo demás y otras cosas que dejan de cobrar. Les vuelvo a repetir, por proteger su venia electoral. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué funcionaba antes? Porque no han entendido que la dinámica cambió. Veníamos de tiempos donde ellos tenían una fuerte, estoy hablando de la oposición, tenían una fuerte presencia en los congresos legislativos, en el poder legislativo. Entonces era un toma y daca, era el cabildeo. Llegaban de alguna manera los gobernadores, oye, ¿quieres que la bancada apruebe las reformas o quieres que te aprueben tales leyes? Pues tú también, ¿qué? ¿Cómo nos vas a repartir y cómo va a ser el tema de las transferencias para los estados? Entonces era como de alguna manera, toma y daca, yo te doy, tú me das y esto y el otro. ¿Qué pasa? Pues cambia el orden de los factores y aquí se altera el producto. Aquí hay una mayoría que es de Morena en los congresos legislativos, ya no hay estos acuerdos, ya no hay estos destires y aflojes, entonces hoy el berrinche que antes le hacían al presidente anterior iban los gobernadores y se quejaban de que no les alcanzaba, pues sí les funcionaba y lo lograban arreglar con un toma y daca. Pues ahorita ya no, porque pues no hay necesidad. Si tienes la mayoría como partido, ¿yo por qué voy a dejar que me chantajees? Pues no tengo ninguna necesidad de que me chantajees y te mando casi a volar porque a mí no me vas a venir con berrinches y porque no vas a sacar nada de ahí porque yo tengo la mayoría, estoy hablando yo como partido en el poder, vamos a decir, del Ejecutivo y como mayoría en el Congreso. Entonces estamos de acuerdo que ya no hay berrinche. Yo no sé si ustedes recuerden y quiero que hagan memoria porque yo siempre les pongo ejemplos para que vean que nada es sacado de la manga, todo es documentado e histórico. ¿Se acuerdan cuando Corral al principio
hizo un berrinche en la administración anterior de Peña Nieto de que quería más dinero y que casi se iba a poner en huelga de hambre y que tal y tal y tal. Y después de mucho estire y afloje y de que no le mandaban ni la transferencia y el de este y el otro, porque él finalmente tomó la administración, hay que reconocerlo, muy fregada porque le habían dejado saqueada a Chihuahua, hay que reconocerlo. Entonces Corral tenía muchos problemas y venía como a cabildear para que le dieran más dinero, pero hacía berrinche, hay que aceptarlo. Y a final de cuentas conseguía con mucho esfuerzo, con mucho de verdad era muy aguerrido en el sentido, pero lo lograba. ¿Qué pasa? Que se acostumbraron a eso. Es una dinámica. Yo no sé si también se acuerdan cuando Yunes toma Veracruz, que también se la dejan endeudadísima, quebradísima, que no había dinero en las arcas. También tuvo que hacer un mega cabildeo para que le soltaran más dinero, para que de alguna manera pudiera sobrevivir, porque no tenía ni para pagar las nóminas del gobierno, Yunes. Entonces creo que se nos está olvidando todo esto. Todo esto es una dinámica que ya existía y eran unos usos y costumbres, vamos a llamarle, y no quiero ofender porque no va por ahí, pero eran unos llamados berrinches, que el berrinche funcionaba, como cuando tu papá no te quiere comprar un juguete de chico, hay papás que cuando el niño hace berrinche y les grita y todo, de plano le compran para que ya se calle, y hay papás que le dicen, por mí patalea 400 horas, no te voy a comprar nada. Entonces, por eso les pongo este ejemplo coloquial de familia funcional a volverse disfuncional, a papás no comprándole los caprichos de los niños y a ver si el niño les hace berrinche y lo consiguen o no lo consiguen. La otra, que es muy importante, que también tienen que entender y tienen que saber, los gobiernos del estado tienen que hacer un esfuerzo por recaudar más ellos. No puede ser que solo el 10% de lo que realmente están ejerciendo sea por medio de la recaudación que ellos tienen por allá y el 90% sea de transferencias de la federación. Otra cosa, están enojados por la familia funcional que antes no se enojaban, porque a lo mejor estados como Jalisco y Nuevo León dicen, oye, pues es que yo genero muchísimo dinero y lo tengo que ir a subsidiar a Oaxaca y aquí y allá. Somos una familia funcional, asiste el pacto desde Calderón, los estados que menos tienen, porque son los estados que menos han podido generar, versus los que sí generan y entre todos se reparten, y siempre funcionó así. Entonces, déjense de amenazas, con esto yo nada más cerraría un poco, déjense de amenazas de que se van a salir de la federación porque no pueden, es inconstitucional, en el artículo lo pueden revisar, 117 y también el 123, y si me pusiera a analizar parte por parte de la Constitución y nos metemos con un aparato finalmente que litiga y que analiza todos los preceptos legales de cada una de estas partes de la Constitución, les apuesto que sacaríamos muchas más cosas de los distintos artículos que prohibirían esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Agarrar y bajarse de su ego, tener humildad y empezar y abrir un espacio de diálogo, quizás con el secretario de Hacienda, porque como dice el presidente, yo no me quiero meter, yo no quiero jugar el juego de antes, donde iban con el presidente, lo amenazaban, y entonces el presidente, a cambio de tal y tal y tal, él no quiere lastimar la investidura presidencial, y eso es lo que no están entendiendo cuando él contestó así. Dijo, por eso hay una dependencia, están hablando de recursos, hay una dependencia. Entonces deberían de abrir ese diálogo y que no se quejen de que el presidente no los ha apoyado, porque con todo y que muchos de esos gobernadores de la alianza que hicieron, que se salieron de la CONAGO, dejaron en mucho tiempo varios de ir a las reuniones diarias de seguridad y se pusieron rebeldes, con todo y todo, la mejor prueba, porque yo me voy realmente con hechos, es que el presidente los apoyó. No hasta Alfaro le agradeció al presidente todo el apoyo para poder haber inaugurado apenitas hace poco todo ese sistema de transporte que estaba rezagado y olvidado por las administraciones anteriores y que no lo podían terminar, y le agradeció y le dijo, oiga, muchas gracias porque hablé con usted y nos apoyó y nos mandó todos los recursos para poder realmente inaugurar esto que va a beneficiar a la población de Jalisco y de Guadalajara, y ahorita también le dijo que le iba a ayudar en la otra parte del otro sistema de transporte que están por terminar. Entonces yo les pregunto, ¿en qué no los ha apoyado el presidente? ¿Cómo fue que les dio recursos adicionales para eso? En Nuevo León también el Bronco ha dicho muchas veces que tiene buena relación con el presidente, que hasta lo estima, y que entiende también la posición del presidente. Entonces no entiendo por qué ahorita
Digo, lo entiendo porque es una estrategia electoral y política, pero creo que es una tontería porque no te vas a llevar de corbata a tus gobernados por querer seguir ganando y teniendo el poder. El poder se mantiene de una forma limpia y estructurada. Creo que tendrían más credibilidad con sus gobernados si los vieran trabajando de la mano con el presidente, abriendo el diálogo, no entrando en rebeldía y no desestabilizando, sugiriendo cómo salirse de la federación al país y amenazando. ¿Por qué? Porque tú como poblador, si amas a tu país, no vas a votar por un rebelde que se le está poniendo y que está desestabilizando el país. Vas a votar por alguien que supo trabajar en equipo y que se supo poner de acuerdo, porque el buen político es el que logra sentarse en una mesa y llega a acuerdos y hace cosas buenas para su población. Y el mal político es el que agarra y con tal de mantener el poder y de ganar, se lleva de corbata a sus gobernados, no le importa, entra en rebeldía y en desacato y viola todos los acuerdos que hay. Definitivamente, mi querido Eddie Small, pues espero que estos gobernadores de la Alianza Federalista se den una oportunidad de escuchar cómo has hecho el análisis y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí hablamos sin censura. Querido Eddie Small, invítanos a la gente para que te acompañe, para que te respalde, para que te apoye en redes sociales. Pues primero que nada agradecerles muchísimo Vicente, Zenén, Meme, Alina, Rafa, Hans y a toda la gente que también está en Chicago y toda la gente que está también aquí, que a veces de alguna manera no se ve porque están detrás y que hacen posible esta transmisión y este espacio tan increíble de comunidad interactiva donde podemos hablar las cosas como son y explicarlas de una manera sin estarle dando vueltas al ruedo y que toda la población lo pueda entender y que cuando los atacan en redes sociales o están en una mesa de una comida o en cualquier lado ya pueden contestar de una manera hasta como poniéndolo en un entorno familiar, de familia funcional o disfuncional o de caprichos o de berrinches. Y bueno, en este caso les mando un abrazo también a toda la audiencia en todos los países donde nos ven y nos escuchan y a mí me pueden seguir en Twitter en @EddieSmall con palomita azul y en Instagram @EddieSmall_ es oficial, donde también todo el tiempo les contesto y estamos en una comunidad interactiva y muy aguerrida y pues los quiero mucho, los amo y los adoro como saben y es un placer compartir este espacio con ustedes y con la audiencia y los veo la próxima semana. Claro que sí, mi querido Eddie, es mutuo, te mandamos un abrazo, que descanses, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, vamos.